Bueno, vamos entonces a arrancar esta mesa 3 y última mesa en esta jornada de Territorios en Acción. Gracias por quedarse hasta el final a todos en lo presencial y en lo virtual también. Bueno, la mesa se titula Casos y prácticas en diversos campos de acción. Eh, Han presentado 6 trabajos, ¿no? En esta mesa. En esta oportunidad, bueno, pudieron asistir 4 compañeros, compañeras a compartirnos sus experiencias y sistematizaciones. Eh, Nada, agradeciéndoles por estar nuevamente aquí. Vamos a coordinar este encuentro, este momento del encuentro, la doctora Cintia Ferrari Mango y Antonella Santín, del SEBUR CONICET. ¿Qué más? Cuestiones de tiempos, ¿no? Bueno, la propuesta sería que puedan estar desarrollando sus exposiciones entre los 10, 15 minutos, podríamos decir, porque somos 4, hay 4 ponentes en la mesa, así que con 15 minutos estaría súper, así dejamos el espacio entonces para el debate y ya al final y el cierre de esta nutritiva y rica jornada. Bien. Entonces, invitamos ya a la primer ponente. Su nombre es Josefina Ocampo. Es de la Universidad Nacional de Tucumán. La compañera va a estar presentando el trabajo titulado Los movimientos asociativos de las personas con discapacidad en la provincia de Tucumán, actuaciones y logros de manera virtual. Bueno, buenas tardes. Quiero saber si me escuchan bien. Sí, te escuchamos muy bien, Josefina. Muchas Bien, gracias. tengo un problema con mi cámara, no la puedo encender, pero bueno, mi ponencia básicamente gira en torno a los movimientos asociativos. Yo trabajo en el área de discapacidad y accesibilidad hace casi 25 años y en este abordaje que hago desde la arquitectura y un poco también desde el pilar de lo social, vengo trabajando con asociaciones, ONG y fundaciones relacionadas con la discapacidad y la tercera edad. En este sentido, un poco mostrando un paneo de cuáles son las asociaciones que trabajan en Tucumán específicamente y que tienen que ver con esta acción voluntaria de personas que se reúnen para poder dar un servicio y algo que tenga que ver con facilitar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Aparecen estas ONG u organizaciones no gubernamentales que tienen una parte civil formada y conformada por una comisión directiva, pero que también trabajan muy mancomunadamente, insertos específicamente en lugares de la sociedad muy necesitados. Acá yo muestro algunos logos, entre ellos voy a destacar de la Asociación Argentina de Odontología para Personas con Discapacidad, que hace una tarea muy concreta y específica en barrios vulnerables de la ciudad de Tucumán. Por otro lado, también abordando el tema del trabajo, que ya he sentido en las ponencias anteriores, cuando hablamos de la inserción social de las personas con discapacidad y de las personas en general, porque ya abordamos el tema de la diversidad humana como un tema general en donde entramos todos los que tienen y no tienen discapacidad, aparece otro pilar fundamental que somos los ciudadanos, los propios actores sociales. Nosotros desde la Facultad de Arquitectura tenemos una rama de lo académico que tiene que ver con la extensión y propiciamos mucho estos espacios desde la Universidad Nacional de Tucumán, acompañando a los estudiantes en sus últimos años, insertándose en villas, en lugares vulnerables, para poder hacer estas prácticas de arquitectura relacionado con lo social. Y muchos de ellos han logrado fundar y hacer fundaciones y organizaciones de ayuda muy fundamentales en la construcción de viviendas.
Pero hay algo que ha marcado como un antes y un después, y es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que a partir del año 2006 ha ido marcando como un camino. Yo le digo camino porque creo que a partir de ahí, sobre todo los países de Latinoamérica, han ido incorporando a su normativa y a sus leyes locales cuestiones relacionadas con la inserción laboral, la discapacidad, los aspectos culturales y educativos tan necesarios para la formación de cualquier ciudadano, y también tienen que ver con lo recreativo. A nivel en Latinoamérica también forma parte de algunas asociaciones de turismo accesible, de patrimonio accesible, de asociaciones de baja visión, de personas con discapacidad mental, de adultos mayores. Y esto tiene que ver como base fundamental la convención, que ha ido moviendo estas cuestiones y las visibilizó. Nosotros en la ciudad de Tucumán tenemos como dos tipos de formas de organizarnos. Por un lado, la asociación civil, que tiene que ver con estructuras por ahí más organizadas. Los miembros tienen categorías, desde el presidente, el secretario, vocales. Hay digamos, un estatuto vigente de cada asociación y se rige por ello. Pero también están las fundaciones, de la cual yo formo parte de dos, y que tienen que ver también con estructuras y organizaciones muy rígidas que rinden cuenta de los fondos que reciben, que manejan fondos que a veces vienen de donaciones o obtención de premios o algún otro programa que se accede a nivel internacional. Estamos, por supuesto, bajo la ley nacional y provincial, y por supuesto también dentro de la provincia de Tucumán, que es una provincia muy pequeña, tenemos filiales o sucursales u oficinas en diferentes lugares del interior o municipios. Yo acá enumeré algunos de los que están trabajando en forma, digamos, sostenible, en forma continua, y destaco mucho las fundaciones que tienen que ver con la discapacidad mental, porque a veces cuando estas fundaciones o asociaciones pretenden insertar a las personas en el ámbito laboral, son las que más tienen problemáticas que enfrentar o caminos un poco más sesgados, porque aparecen las cuestiones de si la persona va a entender lo que tiene que hacer, si está apta para un trabajo o solamente para tareas menores como una tarea de limpieza o abrir la puerta, colocar algo en su lugar. Entonces, estas asociaciones trabajan por la formación laboral de las personas con discapacidad. Y cuando yo empecé la ponencia decía movimientos asociativos, porque además entre las asociaciones han conformado núcleos bastante rígidos de trabajo, en donde la propuesta es esa: insertar laboralmente a la persona con discapacidad mental, teniendo en cuenta que en un futuro no van a contar con el apoyo de sus padres y van a ser ciudadanos que van a tener que valerse por sí mismos dentro de una edad cronológica que tal vez sea larga o corta, no sabemos. Una de las fundaciones que se destaca en la ciudad de Tucumán es la Fundación León. Es una fundación que tiene convenios con la Asociación Silsa, que provee de materiales y de ayudas técnicas, ortopédicas, sillas de ruedas, bastones, andadores, pero también tiene una gran labor social relacionada con el mal de Alzheimer, obviamente con la tercera edad y con la pobreza. Nunca hablamos que la discapacidad está muy emparentada con la pobreza, y esto tiene que ver porque muchas personas con discapacidad que están en una situación de vulnerabilidad económica y social no pueden acceder a una obra social, a la educación, a un trabajo digno. Entonces terminan muchas veces recibiendo subsidios o ayudas del Estado esporádicas sin tener digamos, un nivel de vida o una calidad de vida adecuada, y interrumpiendo muchas veces sus tratamientos de salud y educación. Esta fundación, que tiene alcance a nivel provincial, ha logrado muchas metas durante el año 2023 y 2024, sobre todo con programas relacionados con el trabajo. Y también trabaja con empresas que tienen que ver con estos programas, empresas inclusivas, entrenamiento laboral, entrega de materiales ortopédicos.
formadores de cuidadores domiciliarios y grupos de apoyo, y también un tiempo de cuidados compartidos, en donde se nuclean con la familia y van formando equipos de cuidadores para las personas que tienen mal de Alzheimer. Por otro lado, la segunda fundación que tiene mucho trabajo en la ciudad de Tucumán es la Red Mate. Es una fundación formada por jóvenes ciegos y de baja visión que tienen un alcance de trabajo muy extenso. Ellos proveen de material adaptado para estudiantes ciegos en las carreras de abogacía, locución, historia, filosofía, inglés y ciencias dedicadas de las humanidades. Además, la fundación tiene un área deportiva, un área recreativa, un área cultural y también recauda fondos porque se autosustenta. Entonces vemos que dentro de los movimientos asociativos, las fundaciones, en el caso de Tucumán, han tenido mayor peso y mayor estabilidad en cuanto a los programas que se han desarrollado. La Fundación Red Mate tiene además fútbol para ciegos, básquet, en silla de ruedas también, porque hay personas ciegas que además tienen una discapacidad motriz. Tienen equipos de capacitaciones para aprendizaje del braille y de lectoescritura, aplicaciones de nueva tecnología con el celular y todos los sistemas que se bajan desde el celular y en la computadora para la lectocomprensión. Entonces vemos que dentro de este gran movimiento asociativo ha habido una gran visibilización del trabajo de las fundaciones y además ha capacitado, ha formado y ha mejorado en gran medida la calidad de vida de los habitantes. Nosotros somos dentro de la provincia de Tucumán 1,5 millones de habitantes, del cual el 14% tiene una discapacidad, puede ser visual, auditiva, motriz o mental. Entonces, es muy importante el trabajo de las asociaciones, de las fundaciones y sobre todo con hechos concretos. En realidad lo que buscan los movimientos es el bienestar emocional, capacitar a la familia, a los padres, a los cuidadores, fomentar las relaciones personales, que las personas con discapacidad no sean presos domiciliarios, generar el bienestar material, brindándole capacitaciones en el ámbito laboral y educativo para su desarrollo personal y su bienestar físico. Por eso también el área deportiva es muy importante, la inclusión social y por supuesto el conocimiento de los derechos. Bueno, esto es un poco el trabajo que venimos haciendo de recopilación de datos y básicamente lo que se fomenta es dar a conocer a las personas con discapacidad sus derechos para poder reclamarlos y exigirlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Josefina. Ha sido un gusto escucharte. Bueno, muchas gracias. Voy a estar atenta a las preguntas al final. Buenísimo, gracias Josefina. Entonces pasamos al siguiente trabajo. En esta oportunidad entonces se presenta Ailén Serena Santos con el trabajo entre la formalidad y la informalidad, articulaciones Estado, organizaciones sociales en la gestión de programas socioeducativos de CABA. Serena Ailén, o Ailén Serena. Serena, ok. Serena es becaria doctoral de CONICET, con sede de trabajo en Flaxo, Argentina, en el área de educación, específicamente en el programa de educación, conocimiento y sociedad. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Bueno, gracias por la presentación. Este trabajo, bueno, es un recorte de mi tesis doctoral en curso. La tesis se pregunta por la configuración de espacios de articulación local entre agentes estatales, actores pertenecientes a organizaciones sociales implicadas en el programa Red Comunitaria de Apoyo Escolar y actores escolares que sostienen la escolarización del nivel primario desde el 2003 a la actualidad en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Con esta pregunta, bueno, se espera realizar una contribución al análisis del modelo actual de gobernanza y su expresión específica en la gestión local del sistema educativo.
captando su diversidad y tensiones internas. Sobre la elección de este programa, bueno, tiene que ver más que nada con mi trayectoria profesional. Yo trabajé en este programa 5 años, más o menos, entre el 2016 y el 2021. Y bueno, trabajé en varios roles, tanto del lado de las organizaciones sociales que participan del programa, como del lado de los referentes regionales que participan del equipo técnico del programa. Entonces, bueno, eso me llevó a elegir este tema. Este programa pertenece a la Gerencia Operativa de Inclusión Educativa del Ministerio de la Ciudad Autónoma Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se implementa desde el año 2013, brindando apoyo escolar gratuito en clubes, parroquias y bibliotecas populares, en espacios de referencia barrial, a partir de la gestión asociada con organizaciones de la sociedad civil. Actualmente son alrededor de 19 organizaciones que gestionan unos 59 centros de apoyo escolar que se ubican en todas las comunas de la ciudad. Y el objetivo principal es el fortalecimiento y sostenimiento de la escolarización, tanto de estudiantes de primaria como de secundaria. Y los referentes regionales de este programa son los que acompañan a las organizaciones en la gestión de estos apoyos escolares. Desde la normativa, el programa se ubica dentro del principio de la corresponsabilidad, que se encuadra en el paradigma de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por ende, las articulaciones entre distintos actores son un pilar fundamental de este programa. Y bueno, más que nada para compartir, ¿no? que se entienda, el objeto empírico está definido por estos espacios de articulación local que los actores llaman articulaciones. Por un lado, este objeto y concepto se construyó tomando la definición de espacio de interacción o interfaz entre el Estado y la sociedad civil, en la gestión de programas sociales, tomando trabajos de Couto, Foglia y Rothman, lo que implica no posicionarse desde una perspectiva estadocéntrica o sociocéntrica, sino ver la relación entre Estado y sociedad civil como un fenómeno relacional. También tomando el concepto de tramas interactorales, de trabajos de Jovine, Martignoni y Correa, entendidas como interrelaciones que permiten establecer las mediaciones territoriales e institucionales de las políticas, identificando aquellas que se despliegan en el territorio entre distintos actores, como pueden ser actores gubernamentales, de gestión escolar, organizaciones sociales y otros actores sociocomunitarios. Estas relaciones habilitan formas de cooperación, pero también tensiones y contradicciones. Principalmente a mí me interesa la interfaz entre actores en donde operan 3 lógicas distintas, la del Estado por un lado, la de las organizaciones sociales y la de las escuelas, aunque en este trabajo me enfoco en los actores estatales y de las organizaciones. Me interesa ver qué mecánicas de intervención se van generando y cómo esto se relaciona también con la desigualdad. En definitiva, interesa mostrar la complejidad de esta intersección en la implementación de un programa socioeducativo concreto. Para contarles un poquito el trabajo de campo que vengo realizando, no sé si se ve bien ahí, creo que sí, vengo realizando entrevistas a diversos actores implicados en el programa que pueden ubicarse en distintos niveles de la política socioeducativa. En cuanto a actores del nivel macro, entrevisté a la gerenta saliente, digamos, de esta área, a una referente del equipo técnico pedagógico, que vendría a ser como una asesora, después a la coordinadora del programa, Red Comunitaria de Apoyo Escolar. Todos estos primeros agentes se ubican en un nivel más macro de la política. En un nivel más meso o intermedio, a los referentes regionales y a los coordinadores de los apoyos escolares pertenecientes a las organizaciones de la sociedad civil. También entrevisté a los directores de 2 de estas organizaciones. Y bueno, y en un nivel más micro de la política, entrevisté a 2 educadores en esta oportunidad. Por ahora me vengo enfocando en el análisis de estos roles más intermedios, que son los referentes regionales y los coordinadores de los apoyos escolares, y trabajando con 2 organizaciones que tienen perfiles institucionales diferentes. Si bien todos los equipos territoriales tienen una alta profesionalización educativa, una de las organizaciones trabaja en barrios de la zona norte de la ciudad de Cava, y la otra tiene un trabajo más histórico que viene realizando desde el 2001 en la Comuna 4, en Barracas, en la Villa 1, 1114, o bueno, el barrio Zabaleta, como se denomina ahora. También quería compartir un diagrama de las vinculaciones que se van estableciendo en esta red que conforma el programa
Es una especie de mapeo de las vinculaciones que se desprenden de las entrevistas, como para entender un poco cómo se van dando esta red de relaciones entre actores gubernamentales, actores educativos y sociocomunitarios, y cómo los referentes regionales y los coordinadores se van ubicando en ese nivel más meso, y tienen una figura, un rol especialmente articulador o de intermediación. Los referentes regionales están vinculados con todos los niveles de la política, mientras que los coordinadores tienen un rol articulador, pero más relacionado con sus territorios de actuación y con otras organizaciones de base, otros actores sociocomunitarios como efectores de salud, representantes de clubes, donde se dan los apoyos escolares, las familias, etc. Un poco en esta instancia del trabajo de campo, mi idea era compartir cómo los distintos actores van pensando la práctica de articular, desde sus posicionamientos en el programa y en el territorio. En primer lugar, como les decía, la articulación es una categoría nativa mencionada por los actores cuando se refieren a estas interrelaciones que entablan para el sostenimiento de la escolarización, y da cuenta de un fuerte sentido práctico que expresa acciones y dinámicas particulares. El objetivo de las articulaciones para estos actores es el acompañamiento de trayectorias escolares y de vida, también dicen, ¿no?, de los niños, niñas y adolescentes. Y quería compartir algunos fragmentos de las entrevistas, como para después también dar lugar al espacio de intercambio. En el nivel macro de la política, la ex gerenta de la Gerencia Operativa de Inclusión Educativa mencionó que para ella los casos exitosos de articulación real son cuando la etapa institucional y la territorial se encuentran en un punto y todos los actores tienen el mismo mensaje. Ella dice, si yo me siento acá con un funcionario y acordamos algo y eso no baja, no tiene sentido. Tiene sentido para nosotros, pero no tiene sentido para los fines de generar el movimiento en el programa. Y a la vez, si en el territorio las dos personas o las dos instancias se ponen de acuerdo, y la verdad que es bastante disfuncional porque es la voluntad de dos personas, pero no es institucional. Entonces, cambia la persona, cambian los acuerdos y eso tampoco es bueno. Entonces me parece que las dos instancias son importantes, digamos, los acuerdos más desde las áreas administrativas centrales, porque enmarca de alguna manera un horizonte y son las medidas de largo plazo, pero es súper importante también que efectivamente las partes que llevan adelante esa articulación logren acuerdos para poder sostenerlo en la acción. Del lado de los referentes regionales encontramos una referencia transversal que tiene que ver con una práctica artesanal. Para ellos, las articulaciones son artesanales, se dan a partir de una dinámica de ensayo y error por situaciones puntuales, son esporádicas y contingentes, por lo tanto tienen un alto grado de informalidad y no se sostienen en el largo plazo. También mencionaron que hay una fuerte impronta personal en las articulaciones, es decir, que dependen de las personas que están en los espacios y de su registro o mirada, ¿no? Una de las referentes dijo, para mí, para articular primero tiene que haber una mirada que registre, que evalúe, que vea esa necesidad, que se genere la demanda y que de ahí active. Parecería que esta personalización es por un lado la única manera de acercarse a tejer estas redes, pero por el otro lado es un obstáculo, ¿no? Ellos dicen, es todo muy personal, es artesanal y recae en la persona con la que te encuentres, como que es terrible eso porque no queda establecido, no queda institucionalizado. Entonces, preliminarmente, lo que quería compartir es que para estos entrevistados la práctica articular oscila entre lo artesanal personalizado y lo institucional burocratizado, podríamos empezar a pensarlo de esa manera, lo cual remite al diálogo o encuentro entre el diseño de la política y su implementación en el territorio. Algunos interrogantes que se desprenden de este primer acercamiento tiene que ver con que en el marco de una pregunta más general sobre cómo el Estado gestiona políticas públicas al servicio de la igualdad socioeducativa, y si lo artesanal es la contracara de una baja institucionalización de las articulaciones y por ende de la política, cómo pensar la construcción de la política socioeducativa desde un énfasis puesto en los vínculos interpersonales, y en qué medida la artesanalidad de las articulaciones se relaciona con la producción de viejos esquemas o nuevos en la hechura de las políticas. Muchas gracias. Muchas Gracias. Serena.
luego de las exposiciones vamos a tener un tiempo para charlar y conversar. Han sido muy interesantes estos conceptos que nos has traído. Gracias. Bien, muchas gracias. Entonces seguimos con la próxima ponencia. Malena Hop y Ligia Altalef se presentan desde el Instituto de Investigaciones Gino Germani y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires con su trabajo El RENATEP como mapeo colectivo de las trayectorias laborales de la economía popular. Voy a poner el cronómetro. Bien, buenas tardes, mi nombre es Ligia, ya es Malena. Lo que vamos a hacer es presentar un trabajo que surgió a partir de ver las coincidencias que surgían entre los mapeos colectivos y el RENATEP. El RENATEP es una propuesta que generaron los movimientos sociales en el 2016 en la Ley de Emergencia Social, que es la 27345, que tiene el objetivo de reconocer, formalizar y garantizar derechos. Esto es lo que se plasma dentro de la ley, en la ejecución de la política social. Termina siendo en el 2020, dentro de la pandemia, a partir de la gestión de los fondos con el aporte de las grandes fortunas, o sea, desde que se sanciona hasta que se pone en ejecución pasan 4 años. Y bueno, en la actualidad vemos que tiene una diferencia en el aporte que termina haciendo el RENATEP, ya que al principio, como ya dije, el objetivo era la visibilización y el reconocimiento, y más que nada en la cuantificación de la cantidad de personas que pertenecen a la economía popular, que los números dan que son aproximadamente 3 millones. Y cuando nosotros vemos la utilización que se realiza hoy en día desde el gobierno de este sistema, el RENATEP, es como una herramienta para llegar a financiamiento, capacitaciones, programas de trabajo, y después, en el segundo, tercero, cuarto término, seguridad social y capacitación. Durante la gestión anterior, el RENATEP tenía una parte, un 22%, que pertenecía al potenciar trabajo, que eran unidades productivas, que hoy en día se dividieron en dos. Una parte es volver al trabajo, que son las personas que se vuelven empleables para el mercado, entre muchas comillas. Y por otro lado está el acompañamiento social, que termina generándose un puente para llegar a las familias, más que bueno, el reconocimiento a la economía popular o a las unidades productivas. ¿Por qué el RENATEP termina siendo una política social de relevancia para el estudio? En principio porque rompe con las formas en las que hasta ahora se estaban llevando adelante los sistemas de información. Últimamente hay como toda una oleada de distintos sistemas de información que tienen la misma funcionalidad, como el RENAVAP, por ejemplo, en el cual los datos son públicos, inciden en la política social porque inciden en la nominación, definición de un sujeto, pero también de los problemas sociales, pero sobre todo porque son gestionados y son llevados adelante por referentes o referentas de las organizaciones sociales que están de los dos lados del mostrador cuando participan dentro del Estado. Los SIPs, los sistemas de información, se pueden caracterizar por ser relevamientos, registros que abonan a la construcción y al análisis de la información
y que forman parte del diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas sociales. Ahora bien, el RENATEP, como sistema de información, como tecnología que recopila datos, se puede ver a nivel macro, digamos. El territorio que delimita es un territorio nacional que puede estar también segmentado por las provincias, y uno puede ver las características de las unidades productivas que están en cada una de las provincias, pero no hace foco, bueno, no es focalizado, digamos, es a nivel nacional. Los mapeos colectivos, como el aporte que le pueden hacer al RENATEP, es ver la relación entre los dos, entre el RENATEP a nivel macro y el mapeo colectivo a nivel micro, en el cual uno puede complementar los distintos sistemas para poder hacer un reconocimiento de la realidad que se construye desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo cuando los referentes de las organizaciones terminan participando dentro del Estado. Y ambos sistemas, los mapeos colectivos como una tecnología que a través del mapeo de las realidades y de las experiencias cotidianas terminan visualizando o generando una narrativa que no solamente es una herramienta, sino que también es una forma de mostrar las vivencias cotidianas. Lo que hacen es participar dentro de las luchas simbólicas, por lo que es ser trabajador. Hacen visibles a grupos cuya existencia real por ahí no es relevante para la narrativa hegemónica sobre lo que es el trabajo, y por lo tanto estos sistemas construyen y contribuyen a la construcción de otro sujeto que está presente, y que muchas veces no es tenido en cuenta, o por lo menos solamente es tenido en cuenta a partir de la noción de asistencia o de trabajador pobre, y no de, bueno, sujeto productivo que está en el barrio construyendo lo social y construyendo todos los días las vivencias cotidianas y sosteniendo esto que se hablaba hace un rato, que no estuve. El mapear como tecnología también es un lenguaje que construye sentido, y es un campo de batalla que es administrativa y es burocrática, y que hace a la reproducción de un lenguaje que no solamente es referencia a lo legible, sino a una forma de estructurar lo social. Y en ese sentido nosotros tomamos a Trujillo, que es un antropólogo que estudia el Estado, o por lo menos los lugares donde aparece el Estado, cuando los límites institucionales del Estado no son tan definidos, digámosle. Y bueno, y una de las características en las cuales podemos analizar los sistemas de información es a partir de su legibilidad, que hacen que pueda reproducirse el Estado, y esto también es compartido por los mapeos colectivos. Bueno, por otra parte, el mapear termina siendo una tecnología que hace que se despliegue algo que se encuentra naturalizado. El mapeo como actividad termina siendo una tarea colectiva que hace de la reconstrucción de las experiencias y de las representaciones ideológicas que están dentro del RENATEP. Por eso nosotros hacemos el paralelismo, porque el RENATEP también fue construido, solamente que al ser parte de una política nacional, una política social que es nacional, tal vez pierde algo de la cotidianeidad que el mapeo colectivo le puede agregar, y que en realidad en un punto son diferentes formas de plasmar una información, que es esto que decía con anterioridad, que es la lucha por el reconocimiento. El RENATEP participa de un escenario regional y el mapeo colectivo como un escenario focalizado. Para ir terminando, que me quedan 2 minutos, no sé si más le quieres hacer un comentario. No.
¿Cómo? Tengo 15 minutos. Bien. Bien. Bueno, la relación entre los mapeos colectivos y el RENATEP permite aunar reclamos, ya que hay una señalética, una iconografía que dentro de los territorios puede ayudar a la visibilización, así como también las credenciales que utiliza el RENATEP, que también dan cuenta de un trabajo que llevan adelante las organizaciones dentro de los barrios populares. Por lo tanto, es una herramienta y una lucha a la vez, al mismo tiempo. Y bueno, la construcción de estos pone la lupa sobre distintas conflictividades que al ponerlo escrito, al generar una narrativa sobre eso, plantea una demanda que está ahí, que no tiene solución, o por lo menos que por ahora no está definida esa solución, y que justamente plasmarlo en algo que quede escrito posibilita la construcción de otros futuros posibles, y particularmente en este caso la demanda es por la demanda del reconocimiento al trabajo que se realiza desde la economía popular, desde las unidades productivas. Y bueno, el RENATEP hasta ahora no ha tenido grandes hitos de institucionalización. Me parece a mí que, o por lo menos cuando estábamos viendo el RENATEP, hay un doble juego en el cual aquello que queda escrito y que queda cuantificado también puede ser utilizado con otros significantes que no son aquellos por los cuales fue creado. En el mismo gobierno en el cual se plantea el RENATEP, en un momento se utilizó como reconocimiento, como visibilización, había una expectativa por parte de los referentes de que esto pueda ser la puerta de entrada de acceso a diferentes coberturas sociales, por parte de los referentes también una forma de registro y de apertura para un comercio que no sea considerado ilegal, y sin embargo, durante el 2019, 2023, perdón, se utilizó para el policiamiento de las personas que estaban inscriptas y se terminó sacándole el potenciar trabajo a 150 y pico de personas, cuando en realidad dentro del RENATEP solo el 22% está inscrito dentro del potenciar trabajo. Por lo tanto, hay un discurso ahí sobre quienes se inscriben dentro o quienes forman parte de la economía popular, que los mismos datos que se generan desde abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo permiten desarmar una narrativa que es contrahegemónica, digamos, porque uno piensa o tiene la idea de que solamente las unidades productivas de la economía popular son a partir de planes sociales, y cuando vos mirás los números del RENATEP te das cuenta que no, que solo el 22% está dentro de estos programas y que todo el resto tiene otras formas de gestionarse, pero que en la mayoría se realizan en los hogares propios o ajenos, de forma colectiva o individual, pero que están relacionados intrínsecamente con las necesidades del barrio. Por lo tanto, me parece que para poder tener futuros posibles y democracias más amplias, es necesario que los movimientos sociales puedan sedimentar cuál es el objetivo de estos sistemas de información, y que sedimenten las bases para que puedan utilizarse de acuerdo a los objetivos por los cuales fueron creados, y no que se haga esta utilización, porque si no, me retrotraigo al principio de cuando empecé a hablar. Hoy en día la utilización del RENATEP también es para otra cosa, para herramientas, otro tipo de programas, y sin embargo no está pensando ni en el reconocimiento ni en la visibilidad. Y yo me anoté algo que dijo alguien, que no sé quién era, que había que pensar en una cadena de equivalencias y luchas por el Estado para mirar lo que tenemos en común.
Yo creo que en este sentido el RENATEP, los mapeos colectivos en relación al trabajo, a los tipos de trabajo, a lo que era el trabajo típico y que ya hoy en día podemos decir que no lo es, o por lo menos que está en construcción. Las cadenas de equivalencia se muestran dentro de los sistemas de información porque muestran primero las demandas a partir de las falencias, a partir de la nominación, cuantificación y definición de aquellos que son registrables y que implica una definición del Estado y que al definir el Estado, ese sujeto que quiere registrar, está pensando en qué tipo de Estado quiere tener, porque no define a cualquier persona y en esa definición delimita entre quienes quiere que sean parte y quienes no. Por lo tanto, me parece bueno, que el RENATEP puede decirse que formó parte de una cadena de equivalencias en las demandas y que en todo caso la lucha es por el sentido y los significantes que tienen estos programas que en algún momento fueron impulsados por los movimientos sociales y que hoy en día están siendo utilizados con otros objetivos. Y ya se me acabó el tiempo. Bueno, muchas gracias Ligia y Malena por la exposición, ha sido muy interesante. También tenemos algunas cuestiones para retomar. Esta definición que brindaron de mapear como actividad colectiva que reconstruye experiencias es algo que trasciende a territorios en acción, así que seguramente volvamos en el momento de la retroalimentación. Gracias, Ligia y Malena. Y entonces, por último, invitamos a Mario Reuter con la cuarta ponencia cerrando esta mesa de la jornada y su trabajo de uso del tiempo como fuentes de información sobre el empleo y el voluntariado en las instituciones sin fines de lucro en Argentina, potencialidades y limitaciones. Claro, lo típico, ¿no? Bueno, te hace más corto la presentación. Yo no sé si puedo hablar parado, ¿sí? ¿Se escucha? Como quieras, Mario. Si querés me vas indicando cuando Sí. poner el power, así Sí. vamos para. Bueno, ahí sí se escucha, ¿sí? Ok. Bueno, el título es largo, pero se puede resumir en que lo que he tratado de hacer es tomar información de carácter público, es decir, el Censo Nacional Económico, y las encuestas de uso del tiempo, encuesta también nacional de uso del tiempo, y ver cuál es la calidad de la información, en qué medida sirve a los fines que supuestamente está hecho, y cuáles, esto sería por lado las potencialidades, y cuáles son las limitaciones de esa información que lamentablemente son muchas para venir de una fuente pública, para venir del INDEC. Si podés pasar ahora. Sí. Serían dos, tendría que pasar por esto tablet, ¿no es cierto? Bueno, esta es una parte diaria que solamente tal vez los que están familiarizados con el mundo de la economía y el sistema de cuentas nacionales lo pueden tener presente. No los voy a aburrir con esto, pero la información que genera el sistema público de estadísticas, en este caso el INDEC, está dentro del Ministerio de Economía y por lo tanto se rige dentro de ciertas normativas, ciertos manuales, ciertas guías que son de carácter internacional y que se llama el Sistema de Cuentas Nacionales dentro de un sistema de Naciones Unidas que también es exactamente el mismo y que te lleva 4 revisiones. Tiene una clasificación y tiene definiciones para cada uno de los conceptos. Entonces, dentro del sistema de cuentas nacionales hay tal cosas como una cosa así como el cierre institucional, el tipo de institución al cual se imputan ciertas organizaciones, ciertos valores
que puede ser empleo, valor de la producción, valor agregado, etcétera, etcétera. Dentro de esa clasificación por sectores, uno de ellos es las sociedades financieras, el otro es gobierno, el otro son los hogares y las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares. Quiero aclarar que por hogares, en el caso del Censo Nacional Económico, es aquello que producen los monotributistas en Argentina. Y tiene capturado aproximadamente 1.800.000 monotributistas, y eso es la imputación que hace a hogares. Y después están las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares. ¿Cuál es el criterio de clasificación de estas organizaciones, que son las que nos interesarían en principio a nosotros? Fíjense que no son instituciones sin fines de lucro en general, y hablo de instituciones porque el sistema de clasificación de Naciones Unidas habla de instituciones y no de organizaciones. Las organizaciones son todas, serían las empresas, el Estado y también las organizaciones sin fines de lucro o no gubernamentales. Por supuesto que no voy a entrar en la discusión entre sociedad civil y tercer sector y todo lo demás, pero si alguien quiere puedo aclarar alguna cosa al respecto. Entonces, ¿cuál es el criterio de clasificación? Es según la fuente principal de ingresos. Es decir, que si una organización sin fines de lucro tiene el 50% de sus ingresos, perdón, más del 50% de sus ingresos provenientes del Estado, en cualquiera de sus formas y niveles y jurisdicciones, pasa a ser parte del sector gobierno. Es decir, que habría una cantidad muy importante de organizaciones que aparecen dentro del sector gobierno, dentro de las estadísticas del Censo Nacional Económico. Y si más del 50% proviene de actividades comerciales, ventas de servicios, claramente, que son muchas las organizaciones que tienen esta forma de financiamiento, se las asignas a las sociedades no financieras. Y hay dos tipos de empresas, sociedades financieras y sociedades no financieras. En este caso serían sociedades no financieras. Bien, las únicas entidades sin fines de lucro que pueden entrar también en este mundo medio complicado son las mutuales de crédito, por ejemplo, que podrían entrar tranquilamente dentro de sociedades financieras. Espero no haberlos confundido, y si los confundí, estoy cumpliendo con mi objetivo. Así que vamos por ahí, seguimos. Entonces, ¿cómo se definen estas instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares? Se definen, un segundito, bueno, ahí está, lo que está acá abajo y no se puede leer del todo, pero no importa. Básicamente son aquellas que producen servicios de no mercado. Es decir, que o se proveen de manera gratuita o lo hacen a un precio muy bajo, un precio que está por debajo de su costo de producción. Entonces, a esas entidades se las consideran instituciones sin fines de lucro. Ustedes dirán, ¿cómo pesca un Censo Nacional Económico aquellas instituciones cuyos servicios son de no mercado, que tienen un ingreso inferior al 50% proveniente de empresas y el 50% también, menos del 50% proveniente del Estado? Bueno, eso no está aclarado en el censo, pero supuestamente es información que está en una base de datos y hay un algoritmo, un sistema de captura de la información. Los principales recursos, entonces, que tienen estas instituciones privadas, que tendrían estas instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares, son contribuciones voluntarias. Pero acá encontramos la primera contradicción, luego volveré a eso, si me da el tiempo, que incluyeron dentro de instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares a las cooperativas. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué cooperativas? Ahora vuelvo enseguida sobre ese punto. Ahora sí podemos pasar al otro. Entonces, fíjense cuáles son las estimaciones actuales del INDEC. Por primera vez, el Censo Nacional Económico distingue entre organizaciones con y sin fines de lucro. Esta es la primera vez y la verdad que eso está muy interesante, pero el texto después del censo no es fiel a lo que en realidad captura, que son esas instituciones sin fines de lucro que sirven los hogares, porque eso es el sistema de cuentas nacionales. Parece que los propios productores de cuentas nacionales se olvidan de eso y empiezan a hablar en general de organizaciones sin fines de lucro, lo cual genera un poco de confusión. El CNE se dirigió a todas las instituciones sin fines de lucro, pero se publicaron solo los datos de las que sirven los hogares. Y, por supuesto, no está explicado cómo hicieron para pasar de un universo al otro. Ni en el censo, ni en la metodología del censo, ni en ninguna fuente que yo me he cansado de buscarlo. Tal vez esté en algún lado oculto, no lo encontré. Quiero aclarar también que hice 2 intentos de comunicarme con gente del INDEC y no tuve resultados, pero voy a seguir insistiendo. Y una cosa muy brutal, digamos, del Censo Nacional Económico, lo que refiere a instituciones sin fines de lucro, que
incluyeron a los consorcios de propietarios. Es decir que si ustedes viven en un edificio y ahí hay un consorcio de propietarios, eso es considerado por el INDEC una organización, podríamos decirlo, llevándolo a una equivalencia un poco grosera, a organizaciones de la sociedad civil. Y sabemos que la gente que participa en un consorcio no puede decir yo participo o no participo. No hay voluntariedad en eso. O sea, si uno es propietario de un departamento, no tiene más remedio que estar en ese consorcio propietario. Pueden ir a las reuniones, pueden hacer todo ese tipo de cosas, pero tiene que aceptar las decisiones y nadie puede decir, miren, yo no me siento parte de esta organización y por lo tanto no voy a pagar las expensas. Prueben a hacerlo, a ver cómo es. Y después también incluyeron a las cooperativas, como decía recientemente, cosa que también, como ya dije, es una cosa que violenta la propia lógica del sistema de información pública. Adelante. Entonces, ¿cuántas instituciones sin dinero que sirven los hogares capturó el INDEC? Son 76.084. El 57% de esas son organizaciones de propiedad horizontal. O sea que hay una sobreestimación muy notoria en cuanto a lo que se plantea como número. Si tenemos tiempo voy a mostrar los cuadros, no sé si lo van a poder leer, pero bueno, en todo caso los vemos. Ya esto lo dije sobre la cuestión de los consorcios. Y otra cosa que llama la atención es la concentración espacial, porque el 50,6% de todas las mapeadas están en el ámbito de Cava. Sabemos que hay una alta concentración, hablábamos de eso en alguno de los decesos con Adriana, y hay una alta concentración en Cava, pero no tanto como el 50%. En uno de los cuadros también muestro la diferencia de concentración entre empresas comerciales y entidades sin fines de lucro. Me tomé el trabajo de buscar algún censo donde estuvieran tipos de construcciones en Argentina, y hay uno, creo que del año 2018 aproximadamente, y dice que el 33% de los edificios que existen en Argentina están en Cava. O sea, estaríamos viendo cuál es el sesgo de información que introduce el censo, cuando sabemos que en Cava vive un poco menos bastante menos del 10%, un 8% de la población nacional vive en el ámbito de Cava, y sería raro que tuviera el 50% de las organizaciones con un 8% de población. Entonces, adelante con el próximo cuadro. Bueno, este es uno de los cuadros y me quedan 5 minutos, así que de estos números ya hablé, pero fíjense que cuando uno ve la proporción que hay entre organizaciones sin fines de lucro y con fines de lucro, la proporción es del 21% de organizaciones sin fines de lucro. Si sacamos a los consorcios, nos queda un 11% como proporción total. De todas maneras, pareciera ser muy numeroso, pero claro, piensen que se sacaron todas las organizaciones que tienen a un monotributista a la cabeza. Y luego la cantidad de empleo también llama la atención, porque son 595.000 personas las empleadas por el sector, lo cual sería un número importante de ocupación. El próximo... Bueno, acá está descompuesto como quieran verlo, el tipo de organización contemplada. Son asociaciones civiles, asociaciones, consorcios de propietarios, cooperativas y fundaciones. Entonces, fíjense que ni siquiera hay congruencia entre el número publicado y el número que aparece en las planillas. El que está arriba es el número de las planillas anexas y abajo está el número publicado. Así que hay 75.000 organizaciones, pero publican 76.084, y el empleo es 556.000 en las planillas anexas, pero aparece publicado 651. No, me rompí la cabeza para tratar de ver cómo de dónde lo sacaban, pero no lo pude encontrar. Y acá están los tamaños medios. Fíjense que las fundaciones tendrían 25 personas empleadas en promedio, las asociaciones civiles 15, los consorcios propietarios 1,3, obviamente el empleado que tiene la administradora del edificio, y las cooperativas 14,6%. No se aclara cuál es el tamaño de las cooperativas. O sea que uno se pregunta, ¿está Sanco ahí también? O sea, porque nosotros, bueno, en el CEDE hace muchos años hice un estudio y pusimos cooperativas, pero tenía que tener menos de 10 ocupados para poder estar, porque en realidad la cooperativa, el problema de inclusión que tiene es que
distribuye el excedente, o una parte del excedente. Pero cuando son 10 personas las que integran una cooperativa, el excedente que se distribuye carece de sentido, no tendría mucha diferencia con cualquier otra organización sin fines de lucro. Vamos con el otro cuadro. Y acá lo que tenemos es lo que decía recién sobre la concentración jurisdiccional. Fíjense que el número de empresas que releva el Censo Nacional Económico, el 31% está en Cava. Sin embargo, las instituciones sin fines de lucro representarían el 50%. O sea, nuevamente acá vemos algo que no anda. Quiere decir que hay muchas más organizaciones sin fines de lucro en proporción a las empresas que hay en capital. En las otras provincias las diferencias no son tan notorias, ni provincia de Buenos Aires, ni Santa Fe, ni Córdoba, que en conjunto agrupan, fíjense, 50 más 22 son 72, 73, más 7, 80, 86% de todas las instituciones relevadas por el censo están en estas 4 jurisdicciones, ¿no? En más que la población. El próximo, por favor. Ahora sobre el trabajo voluntario, no sé si tengo 2 minutos, me dedico al trabajo voluntario. Es muy importante la cuestión del trabajo voluntario. Adriana mencionaba la cuestión de si es trabajo o es participación, y uno podría decir que en algunos casos es básicamente participación y en otros fundamentalmente trabajo. En el año 98, 99 hicimos un relevamiento de perfiles de voluntariado y había uno que se repetía mucho en los sectores populares, que es el que está de los dos lados, es decir, que por un lado trabaja de manera voluntaria en la organización, es decir, no recibe remuneración, y ahí no tendría que hacer una diferencia entre trabajo no pagado y trabajo voluntario, pero a su vez también recibe los servicios de esa organización, típicamente un comedor. Los hijos comen allí, el marido, los abuelos, no sé cuánto, y la mujer típicamente es un trabajo que está feminizado, están a cargo de la cocina. Entonces, como la fuerza laboral de las organizaciones no lucrativas y de la sociedad civil suele tener un componente de voluntariado, es importante medir esta fuerza laboral. Y la única forma de medirla que tenemos actualmente serían las encuestas nacionales de uso del tiempo. Entonces, veamos brevemente la del 2013 y la del 2021, y ahí termino, y en todo caso después para la segunda parte amplío alguna cuestión. Fíjense, en el 2013 estaba bien definido la cuestión. En la denuncia del 2013 decía: todas las actividades no remuneradas hechas libremente para beneficio de personas ajenas a la familia. Esa definición desaparece en el 2021. Entonces, claro, logran un dato de voluntarios inmenso, ¿no es cierto? Si uno lo expandiera hasta el conjunto de la población, porque cambian la definición. Entonces, claro, si una persona va, el papá de una mujer o de un hombre que tienen, la pareja tiene hijos y entonces los dos llegan tarde al trabajo, la abuela va o el abuelo van a buscar al pibe o a la piba al jardín de infantes. Eso es un trabajo voluntario tal como lo releva en la encuesta nacional de uso del tiempo, y entonces por supuesto sacan números gigantescos. Pero además cambiaron la forma de medición, porque en el 2013 lo medían en horas por semana y en el 2021 lo miden en horas por día. Por lo cual también es un lío, porque uno no puede comparar 2013 con 2021. Bueno, ahora podemos ir a la última. Así, otra más. A ver, resumen, no, ahí está. Bueno, ya lo dije que es muy saludable que lo hagan, pero sería bueno que lo hicieran bien. Quedan numerosas incógnitas, ¿no es cierto?, para ver qué pasa con estos agregados, y hay una percepción que uno tiene cuando mira los números, que hay una involuntaria, probablemente sí involuntaria, una sobreestimación, tanto del empleo como del voluntariado. Digamos, la de 2013 fue la más apta de todo, pero si uno quiere verdaderamente saber qué tan importante es el voluntariado, la mejor manera de saberlo es a través, no ahí no, sino acá abajo, a través de la EPH, ¿no? Si uno logra un módulo en la EPH que trate de medir el trabajo voluntario y haciendo las preguntas adecuadas, podría llegar a tener esto. Y entonces, para cerrar, y dado que una convocatoria tiene que ver con lo público, es interesante que a veces estos datos que sobreestiman la importancia de las organizaciones de la sociedad civil tienen un sesgo político, es decir, han sido presentadas siempre como una cuestión de, bueno, son muchos,
y son buenos y hacen bien las cosas, y el Estado, será muchos o no, pero hace mal o no hace. Entonces, ahí hay como una tendencia que desde hace muchos años se repite a sobrevalorar la importancia de las organizaciones de la sociedad civil desde esta perspectiva, del empleo, del voluntariado, cosas así por el estilo, y digamos como oposición al Estado. Ahora, como estamos en la destrucción del Estado, ni siquiera eso es importante, pero no es que es la destrucción en general del Estado, sino del Estado, de lo que queda del Estado de bienestar, para ponerlo al servicio, ya sabemos de quién. Entonces, bueno, acá termina la presentación y quedo después para las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Ha sido un gusto compartir este panel con todos ustedes. Si nos ponemos a reflexionar un poquito, hay algunas cuestiones que son transversales a las 4 exposiciones. En primer lugar, resaltar esta idea de lo federal. En principio, Territorios en Acción, una de las premisas que tenía es poder llegar a lo largo y ancho de toda la Argentina. Y bueno, con la incorporación de Josefina, que ya está por ahí, hemos identificado un caso concreto, un mapeo en la provincia de Tucumán, más que nada vinculado a organizaciones en el campo de personas con discapacidad. En esa línea, no solamente resaltar este carácter federal, sino también la relevancia que le adjudica Territorios en Acción a esta idea de los datos abiertos, al poder acceder a información, que es otra de las problemáticas que trasciende a nuestra iniciativa.